No todas las emociones que sientes son una respuesta a lo que realmente está pasando. Algunas son una respuesta a lo que crees que está pasando. Y a esa diferencia, que parece pequeña, es la que explica por qué a veces reaccionas con una intensidad que después no entiendes. ¿Por qué te inunda una tristeza que no tiene un evento claro que la justifique? Porque el miedo aparece antes de que haya algo concreto que temer. Hay emociones que nacen de una interpretación equivocada, de una historia que te contaste sobre lo que ocurrió y que no era completamente verdad. Y mientras no veas eso, vas a seguir reaccionando a la historia, no a la realidad. Marco llevaba 3 semanas con una angustia que no podía explicar bien. Había enviado una propuesta importante a un cliente. El cliente no había respondido y Marco, en el silencio de esa espera, había construido toda una narrativa sobre lo que ese silencio significaba. Que la propuesta era mala, que el cliente lo había descartado pero no quería decírselo directamente, que quizás había cometido un error en algún detalle que había arruinado todo, que probablemente estaba perdiendo el tiempo en este tipo de proyectos. Ninguna de esas cosas era un hecho, todas eran interpretaciones, pero Marco las estaba viviendo como si fueran certezas. Dormía mal, estaba irritable con su familia sin razón aparente. Había empezado a dudar de su trabajo con una intensidad que no correspondía a ninguna evidencia concreta. Cuando finalmente el cliente respondió, 10 días después, la explicación era simple. Había estado de viaje, sin acceso fluido al correo, y la propuesta le parecía muy buena. 10 días de angustia construida sobre un silencio que no significaba nada de lo que Marco había decidido que significaba. Eso no fue un problema de sensibilidad ni de debilidad emocional. Fue un problema de interpretación. Marco no estaba respondiendo a la realidad, estaba respondiendo a la historia que había construido sobre la realidad. Y esa historia era, en casi todos sus detalles, una mentira que él mismo había fabricado. El cuerpo no distingue entre amenaza real y una amenaza imaginada. Reacciona igual a las dos. Y eso significa que puedes pasar días, semanas, viviendo el estrés de algo que nunca ocurrió. Hay una escena en Inside Out, la película de Pixar, que captura esto de una manera que pocas explicaciones logran. Las emociones del personaje principal no reaccionan a los eventos en sí mismos, reaccionan a la interpretación que el personaje hace de esos eventos. Y cuando esa interpretación cambia, las emociones cambian con ella, aunque el evento externo sea exactamente el mismo. Lo que Pixar mostró en esta película de manera visual y accesible es algo que los filósofos estoicos describen hace 2000 años con una precisión sorprendente. Epicteto, que vivió como esclavo y construyó una de las filosofías más poderosas de la historia, lo dijo así: los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de las cosas. No el evento, la opinión sobre el evento. No el silencio del cliente, la historia que Marco construyó sobre ese silencio. Y si la emoción nace de la interpretación, entonces cambiar la interpretación cambia la emoción. No siempre de manera inmediata, no siempre de manera fácil, pero sí de manera posible. Eso no significa que todo lo que sientes es una mentira. Significa que antes de reaccionar con toda la intensidad de una emoción, vale la pena preguntarse: ¿esto que estoy sintiendo responde a lo que ocurrió o a lo que decidí que significaba lo que ocurrió? Hay algo en Filipenses 4:8 que lleva siglos diciendo lo mismo desde otro ángulo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. No en lo que podría ser, no en lo que temes que sea, en lo que es verdadero. Ese filtro aplica antes de que la emoción tome el control y cambia mucho. Quiero pedirte algo concreto para hoy. La próxima vez que sientas una emoción difícil antes de actuar desde ella, hazte 3 preguntas rápidas. Primera, ¿qué ocurrió exactamente? Solo los hechos, sin interpretación. Segunda, ¿qué estoy asumiendo que significa eso? Y tercera,
¿Tengo evidencia real de que esa interpretación es verdad? ¿O es la historia más probable que mi mente construyó con la información incompleta que tenía? Recuerdo haber recibido un mensaje muy corto de alguien importante para un proyecto que estaba desarrollando. Solo decía, necesitamos hablar, sin más contexto. Y pasé el resto del día construyendo escenarios sobre lo que iba a ocurrir en esas conversaciones, casi todos negativos. Cuando finalmente hablamos, quería proponerme algo nuevo. La emoción que viví ese día respondió a una historia que yo escribí completo, no a lo que estaba pasando. Esas 3 preguntas hechas antes de que la historia tome velocidad detienen mucho sufrimiento innecesario. Hay algo que encuentro particularmente difícil de ver en uno mismo, pero que una vez que lo ves no puedes dejar de notarlo. La mayoría del sufrimiento cotidiano no viene de lo que ocurre, viene de lo que decidimos que significa lo que ocurre. El correo que no llegó, la mirada que interpretamos diferente, el tono de voz que leímos como distancia cuando quizás era solo cansancio, el silencio que llenamos con todo lo que tenemos. Ninguna de esas cosas es neutral. Las procesamos a través de nuestras experiencias previas, nuestros miedos, nuestras expectativas y producimos una interpretación que se siente como verdad, pero que es en muchos casos solo una posibilidad entre varias. Marco perdió 10 días de paz sobre un correo que nunca fue lo que creyó que era. ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo dentro de una historia que todavía no has verificado? Esa pregunta no tiene respuesta cómoda, pero tiene una consecuencia muy concreta si la tomas en serio. Empiezas a preguntarte más y a asumir menos. Y en ese espacio entre el evento y la interpretación, recuperas algo que pensabas que no tenías. Margen para elegir cómo responder. Antes de reaccionar, pregúntate si estás respondiendo a lo que pasó o a lo que decidiste que significaba. Esa pausa puede ahorrarte días enteros de emociones que nunca tuvieron una razón real para existir. Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.